Bienvenidos sean todos a esta charla sobre el discipulado con el profesor Gerardo. La Biblia da esperanza. Veremos los contrastes que hay entre la teología bíblica y el uso que da al mundo cuando se refiere a la esperanza. A menudo el mundo usa el término esperanza de una manera muy superficial o como un dicho o para referirse a un mero deseo. A veces la gente dice primero Dios o dice espero hacerlo, aun cuando hay poca probabilidad de que suceda. Y para muchos la esperanza depende de las circunstancias, de las posesiones o de otras personas. Pero en contraste con esto, la esperanza bíblica es una expectación segura en el cumplimiento de las promesas de Dios. En el momento de la salvación, Dios nos da esperanza y luego podemos nosotros abundar en esperanza por medio de nuestra práctica de la palabra de Dios. En la vida del creyente hay muchas cosas que no entendemos. Nos preguntamos si Dios tiene un propósito en todo lo que nos pasa y si las cosas que nos suceden son para bien. La palabra de Dios da esperanza aun cuando nos suceden cosas y no sabemos el por qué. Por favor, vamos a leer Romanos 8, versículos 28 y 29, por favor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gracias. Según la segunda parte del versículo 28, ¿qué dice acerca de todas las cosas? Todas las cosas nos ayudan a bien. Sí. Ahora, esto no es un permiso para que nosotros pequemos. Pero es una promesa, pero no es para todo el mundo, sino que es para los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Te convertiste en creyente porque Dios te llamó para este propósito. Dice en la primera parte del versículo 29 que Dios nos conoció desde antes. Según la segunda parte del versículo 29, ¿qué destinó Dios desde antes para todos los creyentes? Que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Correcto. Dios obra todas las cosas para bien en la vida del creyente con el fin de hacernos como Cristo. El bien para cada creyente es que llegue a ser más como el Hijo de Dios, Jesús. En oración, das gracias a Dios porque Dios obra todas las cosas en tu vida para bien, para que llegues a ser más como Jesús. Termino esa reflexión orando en silencio por ti. Muchas personas viven sin la esperanza de tener victoria sobre pecados como la mentira, el enojo, el temor, la desobediencia, la borrachera o la inmoralidad. Algunas personas han cometido algún pecado repetidamente y aunque intentan vencerlo, fracasan vez tras vez. Gracias a Dios que la Biblia provee esperanza. Favor de leer Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7 para nosotros. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Gracias. Esta es palabra de Dios. Estos versículos hablan acerca de lo que Cristo hizo en la cruz y cómo nos afecta a los creyentes. Según la primera parte del versículo 6, cuando Jesús llevó nuestros pecados en la cruz, ¿qué efecto hubo en nosotros? Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Sí, es como si estuviéramos en la cruz junto con Jesús. Los creyentes no sufrirán el castigo del pecado porque Dios cargó todo el pecado en Jesús. El creyente se ha arrepentido y ha confesado su pecado al Señor y Dios le ha perdonado y limpiado. Según la segunda parte del versículo 6, cuando el creyente fue crucificado juntamente con Jesús, ¿qué dice acerca del cuerpo del pecado? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Sí, la palabra destruido significa que el pecado ya no tiene poder sobre el creyente. Hay esperanza porque Dios da libertad de la esclavitud al pecado.
Por otro lado, no hay esperanza bíblica cuando no se trata con el pecado como pecado que lo es. Algunos piensan que el pecado no es tan serio o tratan al pecado de una manera muy superficial. Otros ponen excusas y tratan de ocultar su pecado. Algunos dan otros nombres a lo que la Biblia llama pecado y buscan otras soluciones. Para tratar bíblicamente con el pecado, la única respuesta es admitir que es pecado, arrepentirse y confesar el pecado a Dios. Según la última parte del versículo 6, cuando Jesús llevó todos nuestros pecados en la cruz, ¿qué efecto hubo en nosotros? A fin de que no sirvamos más al pecado. Correcto, es un cambio radical, porque el no creyente es esclavo al pecado, pero el creyente nunca tiene que servir al pecado. El creyente ha muerto al pecado. Según la última parte del versículo 7, ¿qué sucedió en la vida del creyente a través de la muerte de Jesús? Ha sido justificado del pecado. Sí, eso significa que cada uno que cree y recibe a Jesucristo ha sido libertado o liberado del castigo y del poder del pecado. Esto provee gran esperanza, aun para la persona que ha sido esclavo y ha practicado el pecado aun por un tiempo muy prolongado. Al convertirse en creyente, él ya no es esclavo al pecado y él puede dejarlo inmediatamente. Es cierto que pueden persistir los fuertes deseos de cometer el pecado de nuevo, pero el creyente puede ser un vencedor en el poder del Espíritu Santo. Veamos más acerca de la libertad del pecado. Favor de leer Romanos capítulo 6, versículo 18 para nosotros. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervo de la justicia. Gracias. Cuando eres libertado de la esclavitud del pecado, tienes verdadera libertad. ¿Qué significa libertad? Eres libre para cumplir el propósito por el cual Dios te ha creado, amar y servir a Dios y a tu prójimo. ¿Das gracias a Dios que eres libre de la esclavitud al pecado para que puedas servir a Dios? La vida del creyente no es una vida libre de presiones. Hay circunstancias y relaciones interpersonales que son difíciles de soportar. Para algunos, la única esperanza sería que desaparecieran las adversidades, pruebas, tentaciones y problemas. Pero aun cuando hay pruebas y tentaciones, hay mucha esperanza, porque Dios nos da todo lo necesario para que no tengamos que pecar. Veamos de nuevo lo que la Biblia dice en 1 Corintios 10, versículo 13. Favor de leer el versículo 13 para nosotros. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gracias. Esta es palabra de Dios. ¿Qué dice la primera parte del versículo 13? No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Sí, hay mucha esperanza, porque otros han sido probados o tentados de la misma manera y Dios les ayudó a tener la victoria. En la segunda línea del versículo 13, ¿qué dice acerca de Dios? Dios es fiel. Correcto. Hay mucha esperanza porque frente a cualquier prueba o tentación, el creyente puede contar con la fidelidad de Dios. En la segunda línea del versículo 13, cuando somos tentados a pecar, ¿qué es lo que Dios no hace? No nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Sí, hay mucha esperanza porque Dios nos conoce mejor que nadie y todo está bajo su control. Dios nunca permite que estemos en una situación en que tengamos que pecar. No tenemos que pecar porque podemos resistir cualquier tentación a pecar que venga a nuestra vida. Hay maravillosa esperanza, pero también es serio, porque cuando el creyente peca, no es porque la situación fuera demasiado difícil para que él la resista. En la tercera línea del versículo 13, cuando somos tentados a pecar, ¿qué es lo que Dios hace? Nos dará también juntamente con la tentación la salida.
Correcto. Hay esperanza porque la tentación no viene solo, sino que Dios también da la salida. La esperanza es que Dios provee la salida y podemos tener la victoria sobre la tentación a pecar. A veces la salida es cuando cambie la situación o la otra persona. En la última línea del versículo 13, aun si la presión de la tentación persiste o se intensifica, ¿qué podemos hacer? Podemos soportarla. Correcto. Hay gran esperanza porque aun cuando la situación o las personas no cambien y la presión y la tentación persista, Dios nos empodera para seguir soportándola sin cometer pecado. ¿Es tu decisión cobrar esperanza en Dios en tu actual tentación para que puedas soportarla sin cometer pecado? Termino esta reflexión orando por ti. Gracias te doy, Padre Celestial, porque tenemos en tu palabra la esperanza para que en medio de cualquier tentación, cualquier dificultad, la presión que viene sobre nosotros en este momento, Señor, sabemos de que en este momento nosotros podemos soportar, aunque no cambie la persona, aunque no cambie la situación, podemos confiar de que tú nos vas a dar este poder sobrenatural para que podamos soportar la presión sin cometer pecado. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Amén. Hay ocasiones en las que el creyente se halla en diversas pruebas. Para muchos esto es muy desagradable y preferirían no tener que pasar nunca por pruebas y tentaciones. Algunos preguntan si puede venir algo bueno de la prueba de su fe. Cuando el creyente responde a las pruebas y tentaciones de una manera que agrada a Dios, hay esperanza de crecimiento hacia la madurez espiritual. Favor de leer Santiago capítulo 1, versículos 2 a 4 para nosotros. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Gracias. Esa es palabra de Dios.